Dios te bendiga, amada iglesia del Señor, Hechos 2:42. Continuamos con nuestra serie de Salmos escogidos. Esta noche estaremos estudiando el Salmos capítulo 117, del versículo 1 al 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos en esta noche, Señor, para pedirte, Padre bueno, por su palabra, para que su palabra, Señor, obre en nuestros corazones y que nuestras almas sean expuestas al mensaje de esta noche. Y nos convenza, Señor, Padre, que somos seres incapaces, que necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Y permítenos hoy, Señor, recibir el conocimiento de tu voluntad para que nuestra vida, Señor, pueda caminar en tu palabra, en tu precepto. En el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, que ordenes nuestros pasos para no perdernos y nuestros pensamientos, amado Dios, para no confundirnos. Señor, te pido que bendigas a la iglesia del Señor, Hechos 2:42, y también, Señor, a todos los amigos que nos escuchan en esta noche, Padre. Te pido por la salvación de sus almas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. El tema para esta noche es una exhortación universal a la alabanza. Una de las características que a mí en lo personal me sorprende de las Escrituras es lo mucho que la Biblia puede decir en pocas palabras. Eso no debería de sorprendernos. Si tomamos en cuenta el origen divino de la Biblia, Dios puede expresar en pocas palabras doctrinas y conceptos que demanda de nosotros sermones completos y a veces series completas para poder explicarnos de una forma medianamente satisfactoria. Es por eso que la Escritura es una fuente inagotable para los expositores. No importa cuántas veces nosotros vayamos sobre los mismos pasajes, sobre las mismas historias, nunca llegaremos al punto en donde ya no tengamos nada que decir de las Escrituras o de un versículo en particular. Mis amados hermanos, hace 2000 años Cristo fue crucificado. Y hace 2000 años estamos predicando de su muerte, de su sepultura y resurrección, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que las Escrituras son una fuente inagotable. La Escritura es inmarcesible. En otras palabras, no se puede marchitar. Por eso es que en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Un hermoso ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo que estudiaremos en esta noche, en nuestra serie de Salmos escogidos, y me refiero al Salmo 117. Salmo 117, que como muchos saben, es un salmo más corto del Salterio. Y de hecho, es el capítulo más breve de toda la Biblia. Dice el Salmo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cómo espero que veamos en esta noche la profundidad doctrinal de estos dos versículos? Es sencillamente sorprendente. Martín Lutero, el gran reformador, dedicó 36 páginas para comentar este salmo. Y Charles Spurgeon tiene una obra titulada Los tesoros de David. Menciona a un autor que cita a lo menos 5 grandes doctrinas de las Escrituras que se encuentran en estas pocas palabras. Para nuestra exposición de hoy, yo he preferido seguir el orden natural del texto y dividir el contenido del Salmo en 3 aspectos o encabezados. Veamos en primer lugar la exhortación del salmista en el versículo 1. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle.
aunque en nuestras versiones en el español la misma palabra aparece como alabar al principio y al final del versículo, en el idioma original en el que se fue escrito en el Antiguo Testamento, se trata de dos palabras distintas. La primera significa brillar, hablar elogiantemente, glorificar. La segunda conlleva más bien a la idea de celebrar audiblemente los atributos de alguien, hacerlo en alta voz. Así que la exhortación del salmista es a proclamar con nuestros labios, y mis amados hermanos, sin ninguna timidez, la gloria de nuestro Dios. Todas aquellas características que hacen de Dios un ser glorioso, que lo hacen digno de suprema alabanza, ya de lo que de nuestras palabras, de nuestro corto vocabulario pueden expresar. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche? Una de las cosas más naturales que debería hacer el hombre es alabar a Dios, porque todos nosotros por creación tenemos un aparato emocional capaz de sorprenderse y maravillarse de todo aquello que es inusualmente hermoso, fuera de lo ordinario, en cualquier sentido, así como también es parte integral de todos nosotros como seres humanos. Expresar esa emoción a otros, de alguna manera, eso fluye naturalmente de nosotros, a menos que de alguna manera y por alguna razón nosotros hayamos decidido reprimir esa emoción. Bueno, pues si hay algo que debiera de ser motivo de alabanza para todo ser humano, es la persona de Dios, porque Él es el ser más glorioso y maravilloso de todos los seres. Miren, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta noche, si los hombres funcionaran correctamente, la alabanza a Dios fluiría de sus labios constantemente, en una forma muy natural. Sin embargo, lo cierto es que pocas actividades humanas pueden ser tan difíciles como dedicar, no de todo corazón, a alabar a Dios. Y no me estoy refiriendo únicamente a los incrédulos, me estoy refiriendo también a los creyentes. La verdadera adoración es un deleite para el cristiano, pero no por eso debemos de pensar que se trata de algo que hacemos sin ninguna dificultad. Y esto por varias razones. En primer lugar, por la naturaleza del pecado que todavía mora en nosotros. Hermanos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cuál es la materia prima de todo pecado? Bueno, la materia prima de todo pecado es el orgullo y el egoísmo. Rastrea cualquier pecado que tú hayas cometido, hasta su fuente primaria. Y en algún punto del camino te toparás con el egoísmo y con el orgullo. ¿Cuál fue la primera tentación que nuestros primeros padres tuvieron que enfrentar en el huerto del Edén? Seréis como Dios. Al final de cuentas, la raíz de todo pecado es buscar nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Y eso es algo con lo que nosotros, los creyentes, tenemos que luchar todos los días. Hermanos, seamos sinceros, seamos honestos. A nosotros nos gusta que nos alaben. Mi amado hermano, nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Lo que debe salir de nuestros labios son palabras de exaltación a la persona de Dios, no a la persona de nosotros mismos. Decía Charles Spurgeon que nosotros no podemos mostrar a todo el mundo que somos inteligentes y que Cristo es hermoso al mismo tiempo. O nos dedicamos a una cosa o a la otra. Y nosotros estamos aquí para alabar a Dios, alabar a Jehová. Y quiero hacer la salvedad también que tenemos que tener cuidado con tener el falso concepto de lo que es humildad. Porque algunas personas pueden entonces irse a un extremo y aún llegan a negar la obra de Dios en su vida. Fulano, ¿tú pudieras, por favor, hacer tal cosa? No, mi hermano, yo no, para nada. Ay, pero qué criatura más humilde. No, eso no es humildad. Eso es un falso concepto de humildad. No, mi hermano, no es así. Dios nos ha dado dones
Dios nos ha dado talentos para que nosotros sirvamos en el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que todos nosotros necesitamos es reconocer cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Es la única manera en que nosotros podemos funcionar en este cuerpo de una manera apropiada. Así que el punto no es decir yo no sirvo para nada. El punto es reconocer que todo talento, y esto es para todos aquellos que dicen que no pueden hacer nada para no servirle a Dios. Como te seguía diciendo, el punto es reconocer que todo talento, todo don que nosotros tenemos, toda capacidad viene de Dios. ¿Qué dice Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te lo glorías como si no lo hubieras recibido? Hace algunos años, el pastor John MacArthur ilustra que hacen algunas personas con este concepto de falsa humildad. Un pastor va a una tienda a comprar un saco y se para frente al espejo y se mira y dice, wow, qué bien me queda, pero yo no tengo, pero yo no puedo comprar. Le dice al dependiente para ablandar su corazón, yo no soy más que un pobre predicador barato. Y el dependiente le dice, sí, yo sé, yo lo he oído predicar. Hermano, eso no es humildad, eso es manipulación. La humildad viene de entender que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, viene de Dios. Dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si nosotros estuviésemos más conscientes de la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, mis amados hermanos, yo estoy seguro que de nuestros labios saldrían más frecuentemente alabanzas a Dios y menos alabanzas a nosotros mismos. Una persona decía que si nosotros hacemos el ejercicio de quitar del vocabulario la palabra yo por 24 horas, tendríamos muy poco que decir. Hagan el intento. No voy a hablar de mí. Se lo repito, no voy a hablar de mí. Yo voy a hablar de mi Señor. Alaba a Jehová. Otro de los obstáculos que nosotros tenemos para alabar a Dios, que está estrechamente ligado con el anterior, es la tendencia del corazón humano al descontento. Un creyente agradecido no tiene muchos inconvenientes para interrumpir su alabanza a Dios por todo lo que Él hace continuamente a favor nuestro, sin nosotros merecerlo. El problema es que, mis amados hermanos, que en el fondo de nuestro corazón casi todos tendemos a pensar merecer más. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo no tengo lo que quiero? ¿Por qué las cosas no me salen como yo las planifico? El descontento. Y una persona que piensa así no puede alabar a Dios. Pero mis amados hermanos, ese pensamiento es totalmente contrario al Evangelio. Tú dices haber creído en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo a pesar de nuestros pecados. Por eso es que una buena respuesta que nosotros podemos darle a todos los que nos preguntan, fulano, ¿cómo estás? Una buena respuesta es la mejor, es decirle, es lo mejor que merezco. ¿Cómo tú estás? Mejor de lo que merezco. Hermanos, todos nosotros estamos mejor de lo que merecemos. Mi amado hermano, mi amada hermana, si quieres luchar eficazmente con el descontento y tener siempre en tus labios unas palabras de alabanza a Dios, predica el Evangelio a todos los días. Predica el Evangelio. El Evangelio no se escribió únicamente para los impíos. El Evangelio se escribió para los creyentes. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 15, que una de las armaduras que nosotros debemos de vestirnos es calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, nosotros debemos de vivir la vida cristiana firmemente enraizados en el Evangelio, en esa buena noticia de que a pesar de que nuestros pecados hemos sido reconciliados completamente con Dios,
Ahora, Él es nuestro Padre y nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Un creyente que vive calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz siempre tendrá una palabra de alabanza a ese Dios que llevó a cabo un plan de salvación tan maravilloso, centrado nada más y nada menos que en la persona, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que hay un tercer obstáculo, una tercera razón por la que muchos creyentes no alaban a Dios como debieran, y es la falta de conocimiento. Hace un momento nosotros decíamos que los creyentes debemos de proclamar a Dios con nuestros labios y sin ninguna timidez proclamar la gloria de Dios y todos aquellos atributos de su ser que lo hacen a Dios glorioso, digno de suprema alabanza. Bueno, eso quiere decir que la alabanza fluya de una comprensión adecuada de quién es Dios y de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace y de lo que Él hará por su pueblo y mis hermanos. En la misma medida que nosotros crezcamos en el conocimiento de lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y lo que ha revelado acerca de sus obras, y en la medida en la que nosotros llenemos el corazón de esas verdades por medio de la meditación, en esa misma medida estaremos preparados para darle a Él la alabanza que Él se merece. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi hermano, ¿de qué tú hablas? Mayormente durante el día, eso revela lo que está en tu corazón. ¿Es de negocio? ¿Es de dinero? ¿Es de tus planes? ¿O es de este Dios maravilloso, majestuoso y digno de suprema alabanza que tú has conocido en Cristo, hermano? Hermano, llena de conocimiento tu corazón de la palabra del Señor y no tendrás ningún problema para alabar a Dios. Salmos capítulo 89, versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y en el versículo 5 dice, celebrarán los cielos tus maravillas, a Jehová tu verdad, también en la congregación de los santos. ¿Qué haremos nosotros en la congregación de los santos? Celebrar la verdad de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos celebrar la verdad que no conocemos? Mira, mi hermano, dices que tú conoces a Dios, si eres creyente, pero Dios es infinito y mientras más tú lo conozcas a Dios, más razones tendrás para darle alabanza que Él se merece. Y mientras más conozcas lo que Él ha hecho por ti, ¿qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todos tus pecados. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien te saca del hoyo. Él es el que te corona de favores y misericordia. Queridos hermanos, nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Cuando cerramos nuestros labios y dejamos de celebrar sus atributos, sus obras, sus promesas, estamos cometiendo una tremenda injusticia y haciéndole un daño enorme a nuestras propias almas. No piensen que Dios necesita de nuestras alabanzas. No, mi hermano. Dios no necesita de nuestras alabanzas. Ahora tú y yo necesitamos alabarlo. Tú y yo necesitamos enfocar nuestros pensamientos en Él. Eso es una necesidad que todo hombre tiene. Todo hombre, aun aquellos en que en su soberbia no lo quieren reconocer. De ahí el alcance de la exhortación. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Ya vimos la exhortación. Veamos ahora, en segundo lugar, a quiénes exhorta el salmista. ¿A quién? ¿A qué proclaman? A que proclamen audiblemente y celebren a viva voz la gloria de Dios. ¿A quién es? Versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos a alabarle. La palabra hebrea que se traduce aquí como nación es la que usualmente se usa en el Antiguo Testamento para referirse a los gentiles, es decir, para referirse a todos aquellos que no pertenecen a la nación de Israel. Mientras que la palabra pueblos alude más bien a los diversos grupos raciales a los clanes familiares que pueden converger en una nación particular, de manera que estas dos palabras juntas
naciones y pueblos engloban a todos los seres humanos del planeta. Este es un llamado a todas las naciones del mundo y a todos los grupos étnicos para que reconozcan a Dios, que se revelen las sagradas escrituras como Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. El mensaje no es cada uno alabe a Dios según la noción que tenga de él. Como dice un poema que se hizo muy famoso en la década de los 70, que dice: procura estar en paz con Dios en cualquiera que sea tu idea de él. No, mi hermano, eso no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia dice: olvídate de tu Dios y adora al único Dios vivo y verdadero. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. No existe un Dios para los judíos. No. No existe un Dios para los chinos, otros para los europeos. Tampoco existe otro para los afroamericanos y otro para los asiáticos. No, solo existe un solo Dios. El Dios que se ha revelado en la creación. Y esa palabra en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es ese Dios único al que todos debemos de adorar. Y el salmista está mirando aquí ese momento escatológico cuando de todas las naciones vendrían a alabar a Jehová. Cuando se cumplió esto después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio en todas las naciones. Y después vendrá el fin. Y la palabra naciones que aparece allí no se refiere a naciones como nosotros entendemos hoy geográficamente. Se refiere a todo grupo étnico. El evangelio debería de llegar a todo grupo étnico. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Hoy en día quedan muy pocas naciones y muy pocos grupos sin evangelizar. Lo que Cristo dijo se ha cumplido. Será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, mi hermano, ¿quiénes son los responsables de llevar el evangelio a todas las naciones? Nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: por tanto, id y predicad el evangelio a todo el mundo. Por eso es que los cristianos no pueden desatenderse del ministerio misionero. Hermanos, nosotros debemos estar envueltos en las misiones. Y yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes cristianos que están en las iglesias, que entraron en la universidad, estoy hablando en los últimos 2 o 3 años, se preguntaron seriamente delante de Dios: ¿querrá Dios apartarme a mí para las misiones? Sinceramente, yo siempre me lo pregunto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, con mi vida? Y lo único que le puedo pedir es que prepare mi corazón. ¿Cuántas personas o cuántos jóvenes están pensando así? ¿Cuántas hermanas de la iglesia, jóvenes solteras, están orando a Dios y diciéndole: Señor, ¿tendrás tú en tus planes el hecho de que yo en el día de mañana sea la esposa, la ayuda idónea de un hombre que vaya al campo misionero a predicar la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser el móvil de la misión? Es que nosotros queremos que ese mundo que está en tiniebla, allá afuera perdido en sus delitos y pecados, dirigiéndose a una condenación eterna, conozcan el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros hemos conocido. Y de esa manera puedan unir sus voces a la alabanza de ese Señor y Salvador. La adoración a Dios es el móvil de las naciones, de las misiones. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. ¿Cuáles son las razones del salmista para que nosotros alabemos a Dios? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Versículos 1 y 2. Otra vez vamos a leerlos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.
Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando uno lee este versículo de primera impresión puede sonar un tanto extraño. El salmista está exhortando aquí a los gentiles para que adoren a Jehová, el Dios de Israel, porque la forma en cómo él ha engrandecido su misericordia sobre su pueblo, ¿qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que todos los pueblos de la tierra adoren a Dios. ¿Por qué? Porque él ha engrandecido su misericordia para con nosotros, los hijos de Israel. Y eso es que, y eso en qué nos beneficia a los gentiles. Porque deben de alabar a Dios todos aquellos que no pertenecen a esa nación escogida. Yo entendería si el texto dijera, alabad a Jehová, pueblo de Israel, porque él ha engrandecido su misericordia para con nosotros. Pero eso no es lo que el texto dice, mis amados hermanos y amigos, que nos escuchan en esta oportunidad. Yo no creo que exageremos al decir que la respuesta a esta pregunta que yo acabo de formular es una de las claves más importantes para la comprensión de toda la Biblia. Desde el mismo momento que Dios llama a Abraham y hace un pacto con él para dar origen a la nación de Israel, el propósito divino del llamamiento fue claramente establecido y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí el pacto de Israel no existía como nación para sí mismo. Israel existía como nación para atraer a través de ellos el Mesías, en quien todas las naciones y razas encontrarían su salvación. Y a partir de ese momento del llamamiento de Abraham, Dios comenzó a traer con esta nación para llevar el cumplimiento de su plan soberano. A pesar de que muchas veces se rebelaron contra él, pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel, mis amados hermanos. Su palabra, y él habría de llevar a cumplimiento su promesa por encima de la cabeza de todo el mundo. Por eso es que el salmista no dice simplemente alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha tenido misericordia de nosotros. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice, porque él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y la idea detrás de esta frase es la de un amor y una compasión que prevalecen por encima de todo. La palabra engrandecer significa prevalecer. Es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 24, cuando dice que después del diluvio las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Es la misma palabra que aparece en Éxodo capítulo 17, versículo 11, cuando dice que el pueblo de Israel prevalecía sobre sus enemigos mientras Moisés se mantenía con sus brazos alzados al cielo, orando por la nación. Dios hizo un pacto con Abraham de bendecir por medio de él a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Y esa promesa de amor, y esa promesa de amor, y esa misericordia habría de prevalecer por encima de toda adversidad. Y miren, mis amados hermanos, que los hijos de Israel tuvieron muchos enemigos por encima de todo pecado, hasta la encarnación de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el gran tema de la Biblia, el cumplimiento de esa promesa de pacto que fue dada a Abraham y a su simiente, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, escuchen esto con mucho cuidado. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, Dios de antemano da la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ahora dice Pablo,
No dice en Génesis a su simiente como que si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Dios le dio una promesa a Abraham. A su simiente, dice Pablo. Esta simiente es singular. Era ese gran descendiente de Abraham que habría de venir. La persona del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28. Así que, en conclusión, ya que el Mesías vino y murió y resucitó, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa, porque debían todas las naciones alabar a Jehová, por forma en cómo él hizo prevalecer su misericordia sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? En esa obra que Dios hizo a favor del pueblo de Israel, Dios estaba contemplando al mundo entero, incluyéndonos a nosotros mismos, los salvadoreños. Es en virtud del cumplimiento de ese pacto que el apóstol Juan pudo contemplar en su visión de la gloria en el Apocalipsis, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, lengua, tribu y pueblo y nación, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Eso es exactamente lo que el salmista está describiendo en el Salmo 117. A un grupo de redimidos de todo pueblo, nación, alabando al único Dios vivo y verdadero, que se reveló en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo cita el Salmo 117 en Romanos capítulo 15. Leemos Romanos capítulo 15. ¿En qué contexto citó Pablo el Salmo 117? Precisamente para mostrar a los judíos creyentes de la iglesia en Roma que la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios no fue un plan de última hora. Ay, mataron al Mesías, vamos a hacer el plan B. No, hermano, no, mi hermano. No había ningún plan B. Dios llevó a cabo siempre el plan B. ¿Y cuál era ese plan? La muerte del Mesías a través de su propio pueblo para traer salvación y redención a todas las familias de la tierra. Dice Pablo en Romanos capítulo 15. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Es decir, voluntariamente se hizo hombre y se hizo precisamente judío. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Porque por su misericordia, la misma misericordia que el salmista menciona en el Salmo 117, ahora Pablo va a citar los versículos del Antiguo Testamento para hacerles ver a estos judíos que eran tan orgullosos con su raza y creía que era la única nación especial del planeta. O sea, se creían la última Coca-Cola del desierto. Pablo les dice, ¿es que ustedes no leyeron el Antiguo Testamento? Porque eso estaba claro. Y cita el versículo 9, por tanto, como está escrito, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez alaba al Señor. Todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Esta es la cita del Salmo 117 tomada de la versión griega. Esta noche todos juntos debemos de preguntarnos algo. ¿Cuánto habrá entendido el autor del Salmo 117 en sus propias palabras? Eso es lo más maravilloso de la Biblia. La Biblia no puede haber sido escrita por hombre, porque muchos de ellos no entendían lo que estaban escribiendo. Y cuando viene el Nuevo Testamento, todo encaja de una manera sorprendente, porque detrás de todos esos hombres había una sola mente. ¿Cuál era esa mente? La mente de Dios. Ahora, lo que está escribiendo el Salmo 117, aunque no lo haya entendido, es lo que Dios había de llevar. Es lo que Dios había de llevar a cabo
a través del Mesías, una obra de la cual todos nosotros somos ahora beneficiarios, independientemente de nuestra nacionalidad. Es por eso que el llamado es universal. Alaben a Dios, hombres y mujeres de toda raza, nación, porque la misericordia de Dios los alcanzó a ustedes también. Ustedes también pueden venir ahora a refugiarse bajo la sombra de sus alas y disfrutar de su amor eterno e inalterable, un amor que prevalece por encima de toda adversidad, un amor que desafía el paso del tiempo. Y ahí lo que sigue diciendo en la segunda mitad del versículo 2 del Salmo 117, otra vez, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabarle. Primero, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y segundo, porque la fidelidad de Jehová es para siempre. La palabra que se traduce aquí como fidelidad es la palabra hebrea amén. Amén es una palabra que se infiltró a través de la Biblia a todos los lenguajes de todo el mundo. Dice amén. ¿Y qué significa la palabra amén? Bueno, es una palabra que puede ser traducida también como verdad, como fidelidad, como confiabilidad. Da idea algo firme e inamovible, algo que de ninguna manera puede ser abrogado, frustrado. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Porque Él ha sellado su amor y su misericordia para con nosotros, con la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es un Dios fiel y veraz, que no dejará a tierra ninguna de sus promesas para con todos aquellos que han puesto su confianza en Él. La misericordia y la fidelidad de Jehová. ¿Qué dice el Salmo 115? Versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, por tu amén. Por eso es que dice Pablo, por cierto, es un texto que muchas veces se cita mal. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios que todas las promesas de Dios son en el sí y el amén. Por eso es que no se debe de leer la Biblia apresuradamente, porque ahí no dice que las promesas de Dios son el sí y el amén. Ahí dice que las promesas de Dios en Él con acento sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios en Cristo son fieles y verdaderas. Mis amados hermanos, Cristo selló con su sangre toda promesa de Dios para con sus hijos, y toda promesa de Dios para con sus hijos se ha de cumplir sin lugar a duda, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Todas las promesas de Dios son el sí y el amén. No son tal vez, no son quizás, no son muy probables. Es sí, mis amados hermanos, sí nuestros pecados fueron perdonados. Se lo repito, sí nuestros pecados fueron perdonados. Sí fuimos adoptados en la familia de Dios de la fe. Sí tenemos una esperanza, sí nos espera la gloria, sí estaremos para siempre en la presencia del bendito Salvador, alabándole por los siglos de los siglos. Miren, mis amados hermanos, yo no sé cuáles son sus circunstancias que ustedes han atravesado. No sé lo que están pasando en este momento. Pero las dos razones que el salmista da en el Salmo 117 para alabar a Dios continúan tan vigentes hoy como el día en que el Salmo fue escrito. De hecho, yo diría que continúa más vigente, porque cuando el salmista escribió este salmo, él solo podía mirar la promesa en el futuro con esperanza. Nosotros estamos mirando una obra que ya fue consumada. Cristo vino y murió y ya resucitó. Ya está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, alabá a Dios, mi hermano. Celebrá sin timidez la gloria de su nombre y anuncia hoy en día su salvación. Porque independientemente de tus circunstancias actuales, nuestro Dios te ama con un amor inalterable y sus promesas son fieles y verdaderas.
Nada ni nadie podrá impedir el propósito de hacerte cada vez más semejante a nuestro bendito y Salvador Jesucristo y llevarte a disfrutar de Él por siempre, en su presencia. Nadie podrá impedirlo. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a ti, mi amigo, que estás en medio nuestro, hemos visto hoy que la misericordia de Dios no hace barreras nacionales, no hace barreras raciales. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres de toda raza, de toda nación, necesitan el mismo Salvador. Todos necesitan el perdón de sus pecados. Todos necesitan reconciliarse con Dios. Y el Señor te está dando hoy la oportunidad de venir a refugiarte bajo la sombra de sus alas. Jesucristo es un gran Salvador. Jesucristo es un gran Salvador. El pueblo de Dios debe estar agradecido. Mi hermano, mi amigo, en este mismo instante, ahora mismo, la gracia que tú necesitas para ser perdonado, para ser plenamente reconciliado con Dios, para recibir gratis el don de la vida eterna, hoy, en este mismo momento, Dios te la está dando. Si tú vienes a confiar plenamente en Cristo y a depositar su confianza únicamente en Cristo y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. Que el Señor nos bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Gracias por estar presente y a los amigos que nos escuchan también. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, yo quiero darte las gracias, Señor, por la palabra que fue expuesta en esta noche. Señor, gracias por hablar a mi vida. Sé que también has hablado a la vida de cada hermano, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas la voluntad en nuestros corazones y que nosotros podamos tener en cuenta, Señor, que podemos alabarte, glorificarte a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que estemos viviendo, Señor, porque tú eres un Dios que es digno de suprema alabanza, un Dios que merece todo de nosotros, Padre, porque usted ha hecho todo por nosotros. Usted nos dio su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual no merecemos, Señor, no merecemos para nada. Pero a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de nuestra condición incapaz, caída y manchada, Señor, por el pecado, usted nos ha perdonado. Usted nos ha salvado. Usted nos ha hecho nuevas criaturas. Por lo tanto, Señor, como tus hijos, Señor, permítenos alabarte siempre y glorificarte, exaltarte y alabarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Padre, por los amigos que están presentes también. Te pido, Señor, por ello, para que el mensaje obre en sus corazones y que ellos puedan venir, Padre, delante de ti en arrepentimiento y fe para el perdón de sus pecados y para la salvación de sus almas, Padre. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén y amén.